En la historia de la prensa mexicana, el periódico El Siglo XIX ocupa un lugar preeminente. Primero, por su larga trayectoria. Ninguna otra publicación periódica de su época circuló tantos años. El 8 de octubre de 1841 apareció su primer número y 55 años después el último. Pero este dato no pasaría de ser curioso si no fuera por los hechos que lo determinaron. Sin duda, la visión periodística y empresarial de Ignacio Cumplido fue crucial. Desde muy joven se inició en las artes tipográficas, desempeñándose como oficial de imprenta hasta llegar a ser el director de una. Poco después decidió abrir la suya. Su vocación hacia los medios impresos, aunada a su ideología liberal, lo llevaron pronto a editar el proyecto periodístico más grande de su tiempo, El Siglo XIX. Sin embargo, este periódico nació de la entraña periodística del escritor de obras costumbristas y satíricas Juan Bautista Morales y del jurista Mariano Otero, ambos liberales y enemigos de Antonio López de Santana, el primero acérrimo, por lo que varias veces fue enviado a prisión. Fue también este personaje quien en el siglo XIX publicó su columna de crítica política y social, El Gallo Pitagórico. Otero era un joven liberal que pugnaba en favor del federalismo, la tolerancia religiosa y los derechos del hombre, que arguía en las páginas de El Siglo XIX y que en consecuencia lo confrontaba con Antonio López de Santana, quien había promovido una ley de censura para castigar a quienes publicaran escritos en contra de su gobierno. El Siglo, como también se le llamaba al periódico, se imprimía todos los días en los talleres de la calle de los Rebeldes número 2, hoy artículo 123 en la Ciudad de México, y circulaba no solo en esta capital, sino también en la mayor parte de las ciudades del país. Incluso un tiraje importante del diario se embarcaba en Veracruz u otros puertos del país para distribuirse en el extranjero, en ciudades como Londres, París, Madrid, Barcelona, Nueva York y San Francisco. Era un diario eminentemente opinativo, como lo eran entonces los periódicos, aunque no faltaban las noticias nacionales y extranjeras. Su tamaño era de gran formato y constaba de 4 planas a 5 columnas y se componía de diversas secciones. En la primera plana se publicaba la parte oficial, que trataba sobre informaciones de gobierno, y el editorial, donde se exponía la opinión de los editores del periódico acerca de los sucesos políticos del momento. El periódico regularmente incluía una parte científica y otra literaria, sobre todo esta última, en la que se publicaban cuentos, ensayos y autobiografías de autores nacionales y traducciones de obras extranjeras. En 1845 comenzó a aparecer el folletín, en el que se publicaban novelas traducidas del francés, el inglés y el alemán. Este novedoso impreso estaba inserto en la parte baja del periódico y circulaba en partes durante semanas o meses. De esta manera, El Siglo publicó decenas de novelas como Memorias de un médico de Alejandro Dumas y Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, entre otros títulos. Otra sección de carácter literario era la de variedades, en la que aparecían textos de los géneros lírico, narrativo y dramático, o del género periodístico como la crónica, entre los que destacan los cuadros de costumbres de Guillermo Prieto y las crónicas de viajes de Manuel Paino, bajo los seudónimos de Fidel y Yo, respectivamente. El Siglo se publicó con regularidad a lo largo de sus más de 5 décadas de existencia, aunque tuvo que interrumpir su publicación durante algunos periodos en que fue víctima de la censura y del estado de guerra en que se encontraba el país. Durante los años convulsos que vivió México entre 1846 y 1867, el siglo XIX se vio varias veces obligado a suprimir su publicación. La primera a causa de la guerra con Estados Unidos de 1846 a 1848. La segunda en septiembre de 1856 durante los trabajos del Congreso Constituyente. La censura que había impuesto el presidente Ignacio Comonfort al Siglo pronto se levantó debido a la naturaleza liberal de la Asamblea y el efecto fue contraproducente. En el transcurso de los debates parlamentarios, el periodista Francisco Zarco, director del periódico y diputado constituyente, escribió y publicó diariamente en sus páginas la crónica del Congreso Constituyente de 1856-1857, una joya periodística y testimonio fiel para la historia. Luego de algunos meses de haber estallado la Guerra de Reforma en 1858, el diario interrumpió nuevamente su publicación hasta enero de 1861, en que retornó a la capital del país el gobierno liberal de Benito Juárez. En 1863, cuando el ejército francés se apoderaba de la Ciudad de México, El Siglo se dejó de publicar. 4 años después volvió a la circulación, al mismo tiempo que la República de Juárez triunfaba.
En adelante, el periódico continuó de manera ininterrumpida su publicación hasta el 15 de octubre de 1896, en que salió su último número. El siglo XIX, además de haberse consolidado como la gran tribuna pública del país durante más de media centuria, fue uno de los escaparates culturales más importantes para los grandes escritores de la época. El final del siglo marcó un parteaguas de la prensa mexicana. Un nuevo periodismo, más noticioso y de grandes tirajes, estaba por nacer.